el análisis de hoy con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana y saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Alejandra. Buenos días a quien nos escucha. Buenos días, Rubén. Pues adelante con tu análisis. Pues mira, a partir de la declaratoria de guerra del presidente Calderón el 10 de diciembre del 2006, donde pues saca al ejército y también a la marina al combate frontal al narcotráfico y al tiempo con tareas de policía, se ha generado una ambigüedad grave, digamos, con donde el ejército y la marina no se sienten bien, están molestos. Los altos mandos del ejército y la marina en diversos foros privados manifiestan su descontento de hacer este rol de policía, suplantando a las policías municipales, estatales, que no han tenido la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Ustedes en Ciudad Juárez tuvieron al ejército por mucho tiempo haciendo labores de policía. Y pues esta es una situación que se agrava. Llevamos 9 años y medio, esa fue la estrategia del presidente Calderón, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha seguido en esa dirección el presidente Peña Nieto, y no se ve para cuándo el ejército y la marina regresen a sus cuarteles donde deberían de estar, y las policías estatales y municipales, bajo la lógica actual o del mando único, actúen y hagan sus tareas, y el ejército y la marina, como decía, regresen a sus cuarteles. Hay en general, el ejército y la marina se sienten incomprendidos de las tareas que realizan. Ellos han sido educados en la lógica pues militar, de los militares de cualquier país del mundo, pues su misión es aniquilar al enemigo, y cuando son reclamados por violación de derechos humanos, pues sienten como que no se entiende cuál es su papel y cuál es su rol, y al tiempo les molesta estar actuando en carácter de policía. Esta sería una primera observación, Alejandro. Oye, Rubén, pero entonces, de alguna manera, la forma en que actúan tanto los militares como los marinos, pues es la manera en que fueron capacitados. Ellos pues están siendo sacados de un entorno que ellos entienden de una manera y los ponen a combatir a los delincuentes con estrategias propias, y cuando lo hacen pues viene el reclamo. O sea que ellos están confundidos en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer, o ¿cómo sería esto? Desde luego, es muy buena observación como lo haces. Están confundidos en su qué es exactamente la que la sociedad pide de ellos, qué es exactamente lo que el gobierno federal pide de ellos, qué es lo que pide el comandante en jefe que los manda al frente a hacer en esta ambigua tarea, a veces de ejército enfrentándose a otros, en la guerra declarada por Calderón. Y luego, no, es que son policías, tienen que actuar como policías, sí. Y la policía actúa de otra manera. Y esta ambigüedad presente desde el 10 de diciembre de 2006, también ha ido tomando camino en razón de algunas policías. A veces la Policía Federal actúa como si fuera el ejército y se siente obligada a actuar en términos militares. Está el caso aquel gravísimo de Tanguato, donde pareciera ser que hubo ajusticiamientos y en un enfrentamiento de corte militar, no de acción de una policía, que pues la acción de la policía normalmente es que capturas a los delincuentes, los entregas a las autoridades, etcétera. Hay una ambigüedad también de parte de la policía que se adjudica tareas de acción militar. Sí, fueron claramente entrenados y con una doctrina bien distinta los militares y los marinos que los policías, y luego se les pide que hagan tareas de policía. Insisto, hay una enorme ambigüedad y también un enorme espacio, quiérase o no, aunque no se quiera, un enorme espacio para la posibilidad de la violación de los derechos humanos, cuando tú fuiste entrenado en otra lógica y te están pidiendo que actúes en otra lógica para la cual no fuiste esforzado.
desenfrenado. Hay un esfuerzo permanente, yo reconozco que hay un esfuerzo permanente, hay un discurso permanente del secretario de la Defensa en términos de la necesidad de que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos. Está el caso que ya analizamos acá de cómo pide disculpas por violación a la tortura en la confesión de una persona, pero ahí el ambiente, la posibilidad, el espacio para la violación de los derechos humanos de un lado, para la reproducción de esta ambigüedad de otro lado, va a ser permanente, va a estar siempre presente mientras no haya una compromiso, incluso con términos de fechas de parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, de decir que sus policías van a hacer esa labor y que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles y sigan en la lógica para los cuales son formados todo Ejército y toda Marina, que tiene que ver con el ámbito de la seguridad nacional, no con el ámbito de la seguridad pública, que es la tarea particular de las policías. Rubén, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cada quien que tenga sus facultades, ¿en dónde está la falla? ¿En dónde radica la falla? No, pues la falla es muy evidente, ¿verdad? La falla a mí me parece que tiene dos grandes problemas. Una es la debilidad institucional de las policías municipales y estatales. Dos, fue este enfoque de carácter militar, de un error estratégico, me parece, el presidente Calderón, de haber abierto fuego y haber declarado la guerra en la lucha contra el narcotráfico, y esos dos elementos me parece que son el origen del problema. No es que no esté diciendo que haya que combatir al crimen organizado, hay que hacerlo bajo unas ciertas lógicas, bajo unas ciertas modalidades, pero la propia declaratoria de guerra del presidente Calderón hizo que los carteles construyeran ejércitos paralelos que nunca habían tenido. Los narcotraficantes al final son hombres de negocios ilegales, pero hombres de negocio que quieren ganar mucho y gastar poco, y no tenían ejércitos paralelos. No había sido la manera de actuar de los carteles mexicanos hasta la declaratoria de guerra, que se fortalecen, crecen de cara a enfrentar a la declaratoria de guerra que hace el presidente. Me parece que el punto, ¿cuál es la vía de la solución? La vía de la solución es un compromiso consistente, con fechas, de parte de los gobiernos municipales y estatales para tener policías capacitadas que sean capaces de enfrentar las tareas que le corresponden. Dos, que se resuelva la discusión. Me parece que las policías municipales de pequeños pueblos, ¿cuándo la policía municipal de Ojinaga va a poder enfrentar al crimen organizado? Nunca. Se requiere, entonces, me parece, sí, de estos mandos únicos, de una coordinación mucho más estrecha de las policías municipales con la estatal, que las policías municipales hagan tareas de policía de proximidad, pero no otras tareas que corresponderían a policías más calificadas. Y tercero, en relación a eso, el Ejército y la Marina vuelvan a sus cuarteles donde deben de estar. Me parece que estos son los tres elementos que están en juego en una decisión que debe de tomar de manera contundente el gobierno federal. Y entonces estos juicios civiles a los que llaman a los militares o a los marinos, pues los confunde aún más, ¿no, Rubén? Los confunde aún más. Estoy cierto que un ejército se tiene, incluso en la guerra, que comportar de acuerdo a ciertos protocolos internacionales, sí, y los tiene que respetar, desde luego. Pero también es cierto que cuando estás enfrentado a esa posibilidad, pues la posibilidad de violarlos es como absolutamente real, imposible. Y sí, ellos se sienten muy incomprendidos, muy molestos en este juego, se sienten que la sociedad y el gobierno, los civiles, no entienden sus tareas, que les piden sí que sean muy duros, que enfrenten al crimen. Luego cuando lo hacen dicen, no, pero no, se te pasó la mano, ¿cómo? ¿Por qué? Etcétera. Ahora van a los juicios. Es territorio de contradicción, es problemático. Y la única manera de resolverlo de cuajo es que el Ejército y la Marina hagan sus tareas, implica regresar a los cuarteles, y que los gobiernos estatales y municipales fortalezcan sus policías y cumplan con sus tareas. En algún momento, y aquí en Ciudad Juárez se manejó un concepto de policía militarizada. ¿Sería esto alguna posible solución? Pienso que sí.
Mira, la Policía Nacional de Colombia tiene un área en particular que solo tiene la capacidad, que es una policía única a nivel nacional. Ahí no es ni solo mando único, es solo una policía nacional. Tiene diversas seccionales. Una de ellas es una policía muy cualificada de corte militar para enfrentarse contra el crimen organizado, que tiene otras posibilidades también de armamentos y de acción militar. Entonces, sí, sería una posibilidad en otros países. En el caso de España, que también es una policía nacional, pues hay unas áreas especiales para hacer ese tipo de acción, que no va a tener nunca una policía de proximidad en un pequeño municipio, nunca lo va a tener, no lo va a resolver. Se requiere entonces una lógica de policías estatales de mando único, que tengan sectores especializados para cierto tipo de enfrentamientos, sin lugar a dudas. Rubén, se hablaba precisamente de lo que comentas, de la policía de mando único en algunos o en la mayoría de los estados de este país. ¿Tú crees que México está listo para eso? Absolutamente, está urgido de eso, no solo listo, urgido. Parte de los problemas que tenemos es esto, que no existe esa posibilidad, esta acción, esta fortaleza de las policías de los estados en relación con los municipales para enfrentar al crimen organizado. Cuando la policía de Ojinaga o de Parral o de pequeñas comunidades en el estado de Chihuahua y en el conjunto del país va a poder enfrentar a la acción del crimen? Nunca, no tiene ninguna condición. De las 2.400 municipios que hay en el país, debe haber unos 1.000 que tienen real policía y quiere decir arriba de 20 efectivos. Y son unas cuantas ciudades, tú podrías contar, que tendrían la capacidad por sí mismas, las grandes ciudades como Monterrey, como Guadalajara, pero no en el conjunto de la realidad del país. Entonces es evidente que necesitamos ir a otros modelos. El actual modelo de la organización de la policía en el país no funciona. En fin, pues muchísimas gracias por este análisis que haces y pues sí, efectivamente nos pone muy claro, ¿no? por qué actúan de cierta manera los elementos del Ejército y la Marina de forma muy diferente a lo que hace la policía de cualquiera de los órdenes, ¿no? Así es, Alejandro. Pues buen día a nuestra audiencia. Igualmente, muchas gracias. Nos oímos la semana que viene. Muchas gracias, muy buenos días.